Hola, muy buenas tengan todos ustedes. Estamos reiniciando los cursos y empezamos con Timoteo, pero yo hoy quiero hacer mucho hincapié en el llamado que Jesús hace a los siervos. Este curso se va a llamar el Sermón del Monte, que habla de las bienaventuranzas, pero les quiero poner en antecedentes cómo es que empezó esto. Y antes de empezar, yo quiero que todo lo que el Señor va a soltar en este tiempo sea edificado en sus vidas para extender el reino. La primera fase de Timoteo pues está enfocado también a ser siervo, pero esta parte es lo mismo, y toda esta enseñanza se va a capitalizar en el momento en que ustedes pongan sus manos en la obra que Dios ha dispuesto para ustedes en este tiempo, en esta iglesia, en lo que Dios nos mandó a hacer. Han cambiado muchas cosas, han cambiado muchas formas, la palabra de Dios no cambia, y el llamado a la iglesia es el que se está reforzando en este tiempo. El llamado que todo lo que estamos haciendo está enfocado a la iglesia para alcanzar al mundo. Todo en eso se resume todo lo que hacemos. Entonces, yo quiero iniciar con esta enseñanza del Sermón del Monte, el Sermón de las Bienaventuranzas, y resalta mucho la palabra en el Evangelio de San Mateo, y es el inicio del ministerio de Jesús. En el capítulo 4, en el verso 12, en mi Biblia como título dice: Jesús principia el ministerio. Entonces dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habló en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y viene aquí: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El pueblo estaba en tinieblas. El pueblo está en tinieblas hoy en día. Estamos en una situación de oportunidad. Di ahí en tu lugar: oportunidad. Y Dios está iniciando su ministerio, y está hablando de la luz, que Él es la luz, que Él vino, y después de todo, y después de esto, Él había llamado ya a sus discípulos. Lo podemos ver en el Evangelio de Marcos, cómo fue el llamado. Fue llamando uno por uno, pero todos los evangelios son sinópticos, quiere decir que están enlazados. Y después empezamos con el Sermón del Monte, que es el título de todo este curso. Y dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Punto número 1. Viendo la multitud.
viendo la multitud, subió al monte. La primera cosa que Dios hace es que había multitud y subió al monte por dos cosas: para ver a la gente y para que la gente lo viera a él. Pero el punto central de esta introducción es: vinieron a él sus discípulos. Todos ustedes que están ahorita interesados en el curso, ustedes son los discípulos y están viniendo no a mí, están viniendo a oír el mensaje que Dios tiene. El Sermón del Monte es la primera enseñanza práctica, didáctica que Jesús lleva a cabo para ir formando discípulos. Ya eran discípulos porque venían, habían oído el llamado, habían dicho que sí. Entonces Jesús está en el monte y vinieron sus discípulos. Vinieron sus discípulos. O sea, nosotros tenemos que estar viniendo a Jesús. Nosotros tenemos que estar viniendo a buscar la palabra. Vinieron a Jesús. Dice en el capítulo 4, luz resplandeció sobre ellos. Luz resplandeció. Entonces, nosotros tenemos que buscar el resplandor de la luz, que es Jesús. Pero dice claro, o sea, la palabra es: vinieron los discípulos, vinieron a él. Dios no anda buscando obreros. No es el sistema de Dios. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero el que pone sus manos en el arado dice que no voltea atrás. Todos hemos sido impactados de alguna manera. Y el ser ministro, el ser discípulo de Jesús, no implica nada extraordinario en nuestras vidas, de nuestro acervo cultural, bíblico, histórico. Eso no importa, porque si vemos las características de los discípulos, pues probablemente nosotros no hubiéramos escogido a esos discípulos, como Jesús tampoco los escogió, hizo el llamado y ellos vinieron. Y ustedes están aquí y están viniendo a recibir el mensaje que va a fortalecer tu llamado, que va a fortalecer el hacer la gran comisión. Todo esto es: Jesús vino a esta tierra para salvarnos y todo lo que ya sabemos, pero vino a capacitarnos para la propagación eterna, la propagación de esta verdad en todos los entornos, en todos los tiempos. Estamos hablando de que este mensaje fue predicado hace 2000 años, más o menos. Y este mensaje es el mensaje de, vamos a decir, de inducción para capacitar a los siervos para la gran comisión. ¿Sí? No estamos aprendiendo para solamente tener conocimiento. No estamos aprendiendo para obtener un título.
Dios nos quiere enseñar porque tiene compasión por el mundo que se está perdiendo. Y Él diseñó esto para que hubiera discípulos. El plan de Dios fue establecer un cuerpo de discípulos, hombres de diferentes extractos culturales, sociales, de raza, hombres que puedan compenetrar en el lugar donde vayan, hablando el idioma que se tenga que hablar y la cultura que se tenga que transmitir. Entonces, vinieron a Jesús. El primer paso, mis amados, es que nosotros tenemos que ir. Y cuando nosotros emprendemos un viaje, nos cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. Y el venir significa dejar cosas atrás. Y el venir significa un interés verdadero, un interés que nos conmueve para llevar a cabo la gran comisión. Está iniciando el ministerio de Jesús. No se han llevado a cabo milagros ni prodigios todavía. Está preparando el camino para los siervos, para los discípulos. Quiero que asienten bien esto. Esta primera sesión es la más importante de todas, lo que vamos a ver, porque después vamos a ver cosas didácticas, prácticas, de aplicación de la palabra, pero si no está centrado en ti el llamado, no va a producir frutos. Y la palabra dice que nosotros vamos a ser juzgados por nuestros frutos, y Dios quiere establecer frutos eternos en nosotros, y quiere que nosotros seamos portadores de los frutos eternos que Él preparó para la humanidad. Entonces, el llamado es lo más importante. Jesús se fue a un monte, ¿sí? El fondo de esta imagen es el monte de los Olivos, donde se predicó este sermón, y tuvieron que caminar hacia ahí, tuvieron que llegar hacia ahí, y esto es lo más importante de todo el curso, que ustedes quieran llegar a Jesús. Después de que llegaron, recibieron. Antes de llegar, no recibieron nada. Estaban impactados por la vida de Jesús, oyeron la voz, pero dice que Jesús fue al monte y ellos vinieron. Ellos vinieron. Y esto es lo más importante en la vida ministerial a la que estamos todos llamados. El llamado es general, no es para 2 o 3 ungidos, no. El llamado es para todos, para todos. Si no estamos capacitados, dice la palabra que Él nos capacita. Si no tenemos el don de hablar, Dios pone palabras en nuestra boca. Si no tenemos
una palabra convincente, Dios pone un poder de persuasión en la palabra que tú prediques, asentado, confirmado por la palabra de Dios. Y esto es la verdadera transformación de la iglesia. Este es el punto donde se cambia radicalmente el paradigma del formato de la iglesia. Ese paradigma del formato de la iglesia es que algunos ungidos, algunos líderes pueden llevar a cabo la gran comisión, pero la transformación que Dios está mandando para este momento es la conjunción de la iglesia para un solo propósito, que nadie se pierda y todos alcancen vida eterna. Entonces, este es el punto de partida y este es el punto donde yo le pido al Señor que abraces con todas tus fuerzas el llamado y que pagues el precio. Tienes que subir al monte. No vas a estar sentado en tu internet recibiendo una plática. Es más que eso, mis amados. Nos hemos adecuado a la circunstancia y gracias a Dios por los medios, pero el mundo necesita que nosotros caminemos. Dios fue al monte, tenemos que dejar todo y trasladarnos a buscar la palabra, ¿sí? No estoy hablando de que seamos imprudentes, no estoy hablando de nada que se salga de las normas, que son una bendición y son una cobertura, pero sí tenemos que dar pasos, sí tenemos que vencer las adversidades con nuestras acciones. Era un día normal, era un día en el que todos estaban haciendo sus trabajos, sus cosas, pero vieron a Jesús en el monte. Jesús estaba viendo la multitud y se sentó, pero vinieron a él sus discípulos. No les mandó un WhatsApp para decirles, los espero en el monte, ya estoy aquí, ¿a qué hora llegan? No les mandó un ángel para decirles vengan, simplemente ellos estaban viendo a Jesús. Y esa es la primera parte del llamado. Tú estás viendo a Jesús y recibes bendición. La primera palabra que dice Jesús es arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay una palabra en la que ves a Jesús, pero después tus pies son los que te llevan a un verdadero establecimiento del reino. Ver a Jesús, oír un mensaje, es un impacto tremendo que debe desencadenar todo esto bajo tus pies, para que tus pies caminen. No bajo tus pies, sino bajo tus pies está el demonio y lo aplastamos. Pero se tiene que transmitir a tus piernas para que caminen hacia lo que Dios quiere que hagas. Este es el punto importante. Todos ustedes han oído, han visto, han oído la voz de Dios. Pero ahora le tienes que decir a tus piernas, camina hacia Jesús. Había multitudes.
había caído el juicio sobre Juan el Bautista. Había llegado Jesús. Se está cumpliendo la palabra que dijo Isaías y dice, y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Mi amado, mi amada, tú estabas asentado en un lugar donde estaba la sombra de muerte. Estabas sin esperanza, estabas sin ninguna aliciente para caminar, pero de repente vino una luz sobre tu vida. Y esa luz resplandeció. Cuando yo comencé a caminar en estos caminos, textualmente, yo estaba en un valle de tinieblas. Yo tuve una visión en la que yo estaba asentado en una sombra de muerte. Era un lugar oscuro, era una noche lluviosa, y yo vi a varios demonios venir sobre mi vida. Yo había sufrido un accidente y estaba en un grado terrible de muerte. Incluso estuve 7 veces declarado en 0. Pero yo estaba en esa sombra, y esa sombra de repente desapareció, porque vino una luz sobre mi vida, una luz altamente fuerte, pero nada molesta. No cerré los ojos, era una luz que cada vez que hablo esto se me enchina todo mi cuerpo, porque es la luz que resplandeció dentro de mí en el valle de muerte. Estaba yo en el valle de muerte, clínicamente muerto, pero vino una luz y resplandeció. Y ese fue el primer capítulo. El segundo capítulo fue que yo estaba, después de eso, pues yo tuve que caminar hacia Jesús. Vi la gloria de Dios, vino la luz sobre mí, pero después ya no vino la luz sobre mí. Después yo tuve que ir a buscar la luz. Dios te da un impacto, te da una enseñanza, te conmueve, pero el segundo paso lo tienes que dar tú. Esta clase es el primer paso y el segundo paso. El primer paso Jesús ya lo hizo en ti, como yo les testifiqué ahorita sobre lo que pasó en mi vida. Él vino, yo estaba muerto, y vino la luz, desaparecieron los demonios que venían a matarme, venían con sus armas y venían con unas caras horribles. Yo estaba temblando, yo estaba en pánico total. Nunca yo había sentido miedo como en esa ocasión. Y en mi desesperación llegó Jesús, vino esa luz, resplandeció sobre mí, me sacó de la muerte, me trajo a la vida. Ahora yo te digo, mi amado, tú estabas en un valle de muerte, Dios te trajo a la vida. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es que Jesús está en el monte y tú tienes que caminar. Tú tienes que caminar hacia Él y tienes que oír lo que Él dice. Lo primero que Dios hizo en tu vida fue
conquistarte con su amor, con su compasión. Te conquistó y después de eso, Él se va al monte. Respeta tu voluntad, respeta tus pensamientos. Él ya se mostró a tu vida y si tú quieres más, tengo una noticia que puede ser buena o mala. La buena es que puedes caminar al monte y Él te va a enseñar. La mala es que te vas a quedar con una muy buena imagen de lo que Dios es, pero no vas a tener la plenitud que Dios quiere que tengas. La plenitud. Yo quiero, dice la Escritura, mis amados, yo quiero que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, que les vaya bien, dice las epístolas de Juan. Creo que es la primera epístola de Juan. Eso dice. Pero para que haya una plenitud, no hay otro camino más que tienes que caminar al monte. Tienes que caminar. Tienes que sentarte a los pies de Jesús. Tienes que oír las bienaventuranzas, que vamos a ver la próxima semana. Pero tienes que llegar. Si tú no llegas, no vas a recibir este mensaje. Tú ya viste que la luz resplandeció en tu vida, pero las bienaventuranzas es el primer sermón de Jesús y es la base de todo su ministerio y es la base de toda la iglesia que cambia radicalmente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. No tiene, es una iglesia totalmente renovada, pero el sistema de Dios es que te conquistó, vino la luz, pero el segundo paso es, ahora Dios demanda que tú vayas, porque si tú no tienes hambre, si tú no muestras tu hambre de Dios, Él no va a suplir lo que tienes. Escúchame bien, Dios no va a bajar del monte a darte el pan, tú tienes que subir por el pan. Es el único requisito, porque si tú me buscas con todo tu corazón, dice la Escritura, yo voy a estar contigo, pero si tú no me buscas, queda en ti el no recibir. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Yo te ruego, Señor, por cada persona que hoy se está conectando. Yo te ruego, Señor, que venga un fuego nuevo de hambre, de recibir para dar. Recibir para dar, como tú lo hiciste, Señor. Recibir para dar. Te damos gracias, Señor, y yo te ruego que se establezca este sentir de ser discípulos para extender tu reino. En el nombre de Jesús yo los bendigo, los admiro, los respeto y hay una gran expectativa en los cielos por lo que tú vas a hacer de hoy en adelante. Que Dios te bendiga.